oportunidad vamos a tocar el tema de educación y desigualdad. Como siempre, les saludo a Socio Más y estas clases son a luego Fernando Granados, quien está impulsando esta iniciativa educativa. Y recuerden que siempre podemos estar apoyando todos los eventos de premio La Oveja Negra, con solo 2 luquitas. Juntos seguimos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. De esta manera podemos contribuir en el apoyo. Muchísimas gracias y hoy el tema que nos toca es la educación y desigualdad. A ver, un segundo nada más para poder acomodar la diapositiva. Creo que ahí se nota un poco mejor. Muy bien. Ahora sí, mucho mejor. Muy bien. Hablemos entonces de lo que nos toca. Educación y desigualdad. Iniciemos esto antes de entender que la educación nunca es inicialmente un derecho intrínseco al ser humano. La idea de la educación como un derecho viene desde el año 1956, donde se instaura los derechos del niño y el adolescente, donde se deja claro la educación como un derecho del estudiantado. ¿Por qué esto es importante? Porque ya hemos vivido y estamos viviendo una sociedad donde el estar educado, el ir al colegio, se entiende como algo normal, como algo que siempre estuvo presente en nuestro día y en nuestra vida, en nuestra forma de asistir. No asistir al colegio, ya es una rutina llegar a los 6 años e ir a un colegio. Entonces, esa educación que la hemos tenido inherente a nosotros como seres humanos, es bueno pensar que no siempre fue así. No siempre fue la educación de esa manera, sino que al contrario, es un logro que se consigue con el tiempo, a partir de la reflexión, del debate, se llega a entender que el estudiante necesita y requiere justamente el entender su educación como un derecho de... Otro tema muy importante es la desigualdad. A ver, este término tiene más de 150 años. La desigualdad, siempre hubo desigualdad, es natural al individuo, aunque no debería serlo. Pero la palabra desigualdad implica que hay alguien que tiene acceso a más derechos. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de educación, ¿es posible entrar en desigualdades? Y aunque la respuesta claramente sí, porque aun cuando estamos siendo educados, hay quienes reciben una educación considerablemente superior, ya sea por artefactos, ya sea por infraestructura, ya sea por mejor plana, etc. Cuando nos referimos a ámbitos por fuera del educando, por fuera de quien enseña la educación, aparece un gran problema, ¿no? Que es la desigualdad es una amplitud más grande que simplemente tener dinero, tener accesos. Por ejemplo, un niño rural tiene que caminar 2 horas para ir al colegio. Entonces, cuando llega al colegio y es evaluado con un estudiante que vive a 10 a 15 minutos de su casa, no es la misma consigna. Tienes 2 horas adicionales y 2 horas que tienes que venir en carro, entonces hay una desigualdad. La educación, entonces, también se presenta como una forma de privilegio. Y de eso va la clase, de educar, de entender las desigualdades, las limitaciones que se presentan y cómo nosotros como individuos podemos evitar o contribuir en su disminución, generar espacios y lineamientos para mejorar lo que conocemos como nuestra sociedad. Disculpen, estaba ahí molestándome un rato el perrito. Pero bueno, entonces entramos al tema hoy. A ver. Definamos entonces, ya hemos definido, hemos esbozado lo que es la desigualdad y la educación. Ahora entendamos a los dos elementos, ¿no? ¿Qué es en sí la desigualdad educativa? Es la distribución
de oportunidades, ojo, recursos y resultados en el acceso a la calidad educativa entre diferentes grupos económicos de geografía y cultural. Te lo explico rápido. ¿Qué es básicamente? Que es cómo designamos a que A no tenga acceso, ya sea por grupo social, significa que por una condición étnica, una condición económica, no tiene suficiente dinero para poder solventar estudios, geográfica, no tiene los accesos necesarios, y culturales. Hay pensamientos, por ejemplo, hace poco vi en una comunidad que decía, las niñas no necesitan estudiar, necesitan buscar marido. Entonces son este tipo de pensamientos que también van a impedir el desarrollo pleno del menor estudiante. Cuando hablamos también de grupos sociales hay que entender que no es solamente pobre y rico, sino son las diversidades y accesos que tenemos y la plenitud en cómo nosotros los podemos completar. Por ejemplo, no solo se trata de, bueno, todos tenemos un plato de comida, ya, pero tú tienes un pollo a la brasa y yo tengo un plato de arroz con arroz. Ambos estamos comiendo, pero está claro que hay un mejor beneficio o hay un plato más rico en el pollo a la brasa. A eso nos referimos también con una diferencia a grupo social. En un tema de sociedad, por ejemplo, no es posible que en zonas rurales, en zonas de colegios nacionales, sobre todo, se esté todavía con equipos de los 2000, con equipos de 2006, estando en pleno 2026. Entonces, los programas y accesos a los cuales se va a poder acceder también están limitados por un factor social. Muy bien, continuamos. Y bueno, ya hemos visto brevemente qué es la desigualdad educativa, le hemos definido como aquel elemento en educación que limita y condiciona el factor educativo por fuera del aprendizaje del estudiante o por fuera del entendimiento o la buena clase que pueda dar el profesor. Por el contrario, son elementos que carga el estudiante y que impiden un pleno desarrollo de su actividad, ya sea social, económica, geográfico, cultural, etc. Por otro lado, vamos a ver ahora los tipos de desigualdad educativa, qué tipos de desigualdad aparecen y cómo se presentan en nuestra sociedad. El acceso, ¿no? El ingreso a la educación. ¿Esto qué significa? Los limitantes sociales que nos impiden que el estudiante pueda ingresar a una educación, por ejemplo, un tema de migración, un tema de sostenibilidad, de cercanía a un centro de estudiantes, la calidad, recibir una buena enseñanza, la enseñanza a partir de elementos, alcanzar los aprendizajes, se alcanzan los mismos resultados que en otros colegios, que determina o si estamos determinando bien los resultados. Y la permanencia es un factor clave para culminar los estudios, para tener por lo menos una educación mínima de entendimiento. Estos temas son importantes tenerlos en cuenta, ver cómo sucede y qué elementos están presentes. Esta fotito te la dejo para reflexionar cómo a veces el dinero no solamente es la adquisición de un bien, sino también una facilidad que se tiene a la hora de recibir un servicio o un derecho como es la educación. Recuerda que el enseñar no solamente es recibir una clase, sino poder brindar una calidad correcta de enseñanza. El resultado siempre es alcanzar aprendizajes mínimos o aprendizajes óptimos para el desarrollo del estudiante. No es simplemente que llegue o aprenda, sino que aprenda y sea consciente de la realidad que vive para que pueda cambiar ella. Y por último, recuerda que la permanencia es fundamental en el desarrollo de estas actividades, ya que no se trata de que esté 3 o 4 años estudiando, se trata de que culmine su proceso formativo básico de 11 años. Son elementos básicos, claros, en los cuales creo que podemos estar de acuerdo todos que no se cumplen. Y por lo mismo es necesario reflexionar aquellos elementos.
quitarnos el estigma de que quien no termina el colegio es por vago o porque sencillamente no quiso estudiar, sino también ver aquellos otros factores que pueden condicionar el estudio del menor. Factores que van a generar la desigualdad educativa. ¿Qué factores van a aparecer y cómo van a generar esta desigualdad? Recuerda que hemos dicho que la desigualdad es un factor fundamental en el aprendizaje. Mira esta foto justamente, el estudiar en este tipo de sillas, con un material dañado, sin un tipo de disciplina, con el cabello, con mala alimentación, son factores que influyen en tu desempeño académico, en cómo la vida y cómo vas a poder llevar tu vida estudiantil plena. Entonces, esos elementos también son necesarios aprender desde la reflexión para ver la desigualdad, etcétera. La pobreza y la falta de recursos. Eso también es doloroso, ¿no? La pobreza no solamente como un factor monetario, como te decía en la PPT anterior, sino como la carencia de accesos mínimos básicos que puede llegar a tener un individuo. La pobreza se entiende de dos maneras, como una comparativa. ¿Qué es una comparativa? Básicamente, si hay ricos, hay pobres. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Para que alguien tiene mucho, alguien tiene que tener poco. ¿Por qué? Porque esa es una comparativa. Para que alguien diga, por ejemplo, yo tengo 1,70 m. Para yo decir que soy tamaño promedio es porque he visto personas que tienen tamaño más grande. Y he visto personas más pequeñas. Entonces yo puedo decir, ah, no, yo en Perú soy tamaño pequeño, tamaño mediano, porque he visto más chiquitos y más grandes. Si yo me voy, por ejemplo, a países escandinavos, donde el promedio es 1,80 m, voy a ver que soy una persona pequeña. ¿Por qué? Porque en comparativa soy más pequeño que el resto de habitantes. Así también se puede entender la pobreza como una comparativa. Como hay ricos porque hay personas que tienen acceso a más dinero y yo soy pobre porque tengo acceso a menos cantidad de dinero. Pero también hay otro tipo de verlo, como una carencia de servicios, como la capacidad de no poder dar funciones básicas para el desarrollo pleno de tu familia y demás. Y en económico, desde la parte económica, la pobreza no solamente es la carencia, sino también la falta de recursos. No se puede estudiar de manera correcta si no tenemos los elementos correctos de estudio. La parte geográfica es la desigualdad entre zonas urbanas y rurales. En zonas urbanas hay un colegio cada 10-15 kilómetros. Y eso es mucho. Generalmente hay cada 5 kilómetros ya hay un colegio. En zonas rurales, muy rurales, los colegios son algo más escasos, una cada 20. Entonces, eso genera dos problemas gigantes. El segundo es el que más nos importa, pero el primero es que las familias, en esta preocupación por darle o brindarle una educación básica a sus familias, van a verse en la obligación de salir de la zona. Esto es fundamentalmente grave cuando entendemos esto es fundamentalmente grave cuando entendemos que justamente estas zonas se presentan con un problema. Ejemplo, estas zonas se presentan con un problema para la educación. Yo quiero que mi hijo estudie, pero para estudiar necesita ir a un colegio. Si su colegio está a 3 horas, yo no puedo quedarme en un sitio donde no garantice la educación de mi menor. Entonces voy a tener que ir a otro lugar para conseguirlo. Esto es importante entenderlo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro tema también muy importante que tenemos que estar viendo es que en la parte de género hay estereotipos y discriminación muy fuertes de hombres a mujeres, de mujeres hacia otras mujeres, o en general incluso de hombres a hombres.
Hay estereotipos de dónde vienes, por qué estás aquí, del colegio, que van a mermar la educación y van a distorsionar una educación integral. Por último, la etnia y cultura son barreras culturales y lingüísticas. Por ejemplo, si soy de la comunidad aguajuna y quiero estudiar o quiero sentir que estoy aprendiendo, es necesario tener cierto entendimiento de mi cultura. Si por otro lado no puedo hablarlo, obviamente es mucho más complicado que me relacione. Esta barrera cultural va a impedir que no solo que me desarrolle, sino que no me pueda comunicar de manera directa o que mi aprendizaje sea retenido o más lento, por dar un sinónimo, comparado con mis compañeros al yo necesitar aprender una segunda lengua para poder mantenerme al ritmo con la clase. Y fatal, ¿no? La discapacidad y el acceso a inclusión. A día de hoy no hay rampas, no hay mecanismos mínimos que garanticen en cada colegio que un estudiante pueda llevar con comodidad su clase, independientemente de la discapacidad que tenga. El que el Estado no garantice mecanismos mínimos para el aprendizaje es un problema que se tiene que ver. ¿Por qué motivo el Estado no lo hace? Eh, y, y reacondicionar los espacios para poder tener cierto valor. Valor en el sentido de utilidad, ¿no? Para una persona con discapacidad. Bueno, antes de tocar otro temita, vamos a hablar de la brecha urbana-rural. ¿Y qué es esta brecha? Es como te digo, lo veíamos en geografía, brevemente te lo comentaba. Es la diferencia que existe entre lo urbano y lo rural. Y cómo determinada zona va a afectar a el desarrollo y el aprendizaje. En las zonas urbanas, mayormente, aparece que hay mayor colegio. Mira tú, acá te puse algunos datitos válidos de la región de Supe, del SUTED. El 80% el rural de los colegios no tiene luz, ni agua, ni desagüe. 80% significa que 8 de cada 10 colegios no tienen agua, luz ni desagüe. O 3 de cada colegio no tienen agua ni desagüe. En el ámbito urbano es 3 de cada 10 colegios. 1 de cada 4, 1 de cada 3.5, si quieres hacer la comparativa. Esto es importante porque significa que si yo voy a 10 colegios en zona rural, 8 no van a tener condiciones mínimas. 8 no van a tener condiciones mínimas. No estoy diciendo, no sé, una laptop en cada salón, proyectores en el aula. No, nos referimos a las condiciones mínimas que garantizan una buena clase. Una luz, agua, desagüe. Un estudiante en esas condiciones no va a poder desempeñar sus clases de manera óptima. En el ámbito rural es 3 de cada 10. Eso significa que de cada 10 colegios todavía hay 3 en zonas urbanas que tampoco pueden garantizar este beneficio. Entonces, entendamos, de cada 100.000 colegios, 80.000 no cuentan con los servicios básicos. Continuamos, el acceso es mayor en zonas urbanas. También hay el aprendizaje estudiantil. Otro tema muy importante es la infraestructura, la mejora de escuelas en la ciudad. En la parte rural casi nunca se mejoran escuelas. Hay colegios de los 80, 70 que siguen sosteniendo esas infraestructuras porque el Estado no ha vuelto a ser incisivo o a tener cierta supervisión en ese tiempo.
Mayor disponibilidad y capacitación en áreas urbanas, correcto. El docente en zonas urbanas generalmente suele tener facilidades de acceso más logradas, y lo cual deberíamos estar cuestionando, sobre todo por el contexto virtual, entender los nuevos mecanismos como también como nuevos aprendizajes. Mejorar de acceso a Internet y equipos en zonas urbanas. Hay mejor acceso a Internet. Y esto es fundamental porque son tecnologías necesarias en el siglo XXI. Sin Internet no es posible enseñar decenas de programas. Entonces, aquí ya hay un cambio fundamental. Ya no solamente nos referimos a algo que se quiera o no se tenga, sino a una limitación real. Pero vuelvo y lo dicho, si no tenemos lo mínimo de una luz, ¿cómo pedimos tener internet? Ya sería un lujo necesario para competir con la generación que se está formando. Y por último, lo más crítico, ¿no? Mientras en la ciudad, mayor son la cantidad de estudiantes que terminan sus estudios. Muy bien. Antes de continuar, y como una pequeña pausa activa, les recuerdo que estas clases son gracias al criminólogo Fernando Granados, quien viene impulsando esta iniciativa educativa. Recordamos que los invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra, y con solo 2 luquitas, juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Muy bien. El día de hoy te recuerdo que estamos viendo lo que es el tema de la educación y la desigualdad. Disculpen, reguito de agua. Hemos dicho que la desigualdad educativa es aquella falta de oportunidades y accesos a los recursos normales. Quería recalcar esta imagen donde el chico está trabajando, está viendo en una laptop y el otro está en un banquito mal apoyado. Entonces, eso también es desigualdad. No, pero ambos estudian lo mismo, ya. Pero el cómo lo estudias, los accesos que tienes, también son parte fundamental para eso. Y bueno, aparece esto, ¿no? El dinero hace que el camino sea más fácil. Y desde el Estado no es que debamos darle dinero a los niños, pero sí considero que su camino debe ser más fácil, ya sea desde la parte educativa, desde los accesos mínimos y desde las capacidades. Recordad que cuando hablamos de desigualdad no solo nos referimos al acceso a la educación, la calidad de recibir una enseñanza equiparable, los resultados de aprendizaje. Un estudiante, por temas de tiempo, muchas veces se les pasa. Entonces, si no hay un control y un correcto aprendizaje, no se está enseñando realmente. Y sobre todo una permanencia, un control, evitar la deserción estudiantil. ¿Qué lo genera? Bueno, como hemos dicho, la pobreza y la falta de recursos. Sobre todo la carencia de elementos son un factor muy importante que va a impedir que el estudiante culmine o permanezca en su centro estudiantil. Otro tema muy valioso es la geografía. La desigualdad en zonas rurales con las zonas urbanas también es un factor choqueante que van a limitar ciertos aspectos. Género, estereotipos y discriminación. Los estereotipos son conceptos muy arraigados a nosotros. La ética y la cultura, barreras culturales y lingüísticas.
Ponía el caso de los Aguajuna, que es una lengua, o Shipibo-Conibo, lenguas del Perú, que cuando hacen su cambio a la zona urbana no encuentran su lengua de origen o ejemplos a su medida y van a necesitar una aculturación. Y este proceso que hace más complicado su enseñanza, muchas veces no lo ven en clase, muchas veces no se entiende, muchas veces se asume como un problema y es una resistencia identitativa. Y por último, la falta de accesos e inclusión. Y por último, esto cuando hablamos de la falta de accesos e inclusión, hablamos de la falta de acceso e inclusión. Quería indicarte que hablamos de, por ejemplo, no hay rampas en colegios. Partiendo desde esa idea, podemos incluir muchas consideraciones. Muy bien. Ahora bien, vamos a la brecha urbana-rural. La diferencia entre lo urbano y lo educativo, lo urbano y lo rural, perdón. Y quizás el punto de quiebre más fuerte en este caso es lo básico, los accesos. En la parte rural, 3 de cada 10 colegios no tienen acceso a agua, luz y electricidad. En el sector rural es 8 de cada 10. Este dato espero que te quede muy bien porque nos ayuda a comprender y sobre todo a entender la segunda parte. ¿Cómo podemos exigirle laptops y demás mecanismos de tecnología mínima y básica que tienen muchos colegios de la zona urbana a lugares donde no hay internet? Docentes tienen mayor capacidad de capacitarse en zonas urbanas, pero sobre la tecnología, el acceso a internet no se va a poder porque, como te digo, la gran mayoría no tiene estos accesos. 3 de cada 4 colegios no tiene acceso a luz, agua o desagüe. Comprendamos lo que significa eso. Claro, producto de esta brecha, de estos malos colegios, muchas personas adoptan o optan por ir a zonas urbanizadas. Y eso genera que la parte urbana no tenga los correctos accesos. Muy bien, continuamos. Y bueno, hablemos un poco de la calidad educativa. Te quería dejar acá un instante, espero lo hayas podido ver, para que mires esto de acá. Pero espera, no lo llegaré a agrandar. Un instante, quiero agrandártelo para ti. Mira tú, este colegio hemos pasado más de 100 años, 150 desde la educación, y muy poco han cambiado los pupitres y la enseñanza. ¿Y cómo se enseña? Entonces, eso también es una reflexión importante. La calidad educativa, las competencias desiguales, la infraestructura en escuelas con servicios deficientes. No hay sillas completas, decía la broma de un comediante. Eso sigue pasando. Y creo que es incorrecto normalizarlo. Es más, es digno de una reflexión cuando decimos que no hay sillas suficientes en un colegio.
materiales, la escasez de recursos educativos, que falten tizas para el docente. Por dar un ejemplo, son cuestiones con las cuales vivimos y hemos normalizado en nuestra vida y que están mal, que nos demuestran una deficiencia estatal. Por último, la formación y desempeño desiguales. Determinados docentes no ven atractivo el sector público y prefieren el sector privado. Eso también genera un problema de desigualdad. Otro tema es, es el clima escolar, la violencia y discriminación y cómo está afectando el aprendizaje. Y bueno, vamos a factores que generan desigualdad educativa. ¿Qué lo está generando? ¿Qué genera la desigualdad educativa? Muy bien. La desigualdad educativa y sus factores que lo están generando, en la parte económica, la pobreza y la falta de recursos. Creo que esto ya lo habíamos visto. Sí, lo estábamos viendo. Pero es bueno siempre recordarlo. Esta escena sobre todo. Quisiera que lo tomes en cuenta. Y reflexionemos, ¿no? Mira ese cuarto sucio, esas paredes mal pintadas, esos pupitres que tienen rayones y no se cambian, no se limpian, un piso mal. Por lo menos aquí hay concreto en el suelo. Pero es una realidad que vivimos la falta y la carencia de estructuras de un colegio. Entonces, muchas veces preguntamos por qué motivos nuestro Perú no es una potencia estudiantil con tantos genios que hay. Y muchas veces culpamos al profesor. Entonces, también de qué hablamos, ¿no? Este tema, quisiera, ya viendo la reflexión y terminando un poco en eso, quisiera ahondarlo brevemente, ¿no? No culminé la respuesta, tranquila, pero quizás también la infraestructura influye. Y claro que le influye. Y claro que influirá la estructura en nuestros estudiantes. Porque siempre tenemos o acusar al maestro, o al de que el estudiante es vago, el estudiante debe esforzarse más. Y es cierto. Pero ¿y si también hay un problema de infraestructura, de herramientas para poder acceder a una mejor educación, una educación integral? Porque sí, también es un problema de presupuesto, de gobierno, la inversión en educación. Desigualdad de género en educación. Ahora vamos a la parte de las niñas, sobre todo en la zona rural. Mira tú que en la zona rural ya de por sí hemos dicho que no hay accesos. Es más complicado por un tema de geografía, hay menos escuelas, hay menos docentes capacitados, hay menos lugares para poder brindar y el acceso a internet es desde limitado hasta inexistente. Para que entiendas, esta parte es quizás la más curiosa. Mira tú, el de la zona rural ya es difícil que vaya a un colegio. Que haya un colegio con luz, agua y electricidad es aún más difícil. Que tenga un mobiliario decente, no digo impecable o fabuloso, es aún más difícil. Y ahora las condenaciones y estereotipos de género que pueden obstaculizar el desarrollo del estudiante. Mira tú cuántas dificultades hay. Abandono escolar de los niños adolescentes.
prejuicios limitantes oportunidades, las carreras elegidas por los roles de género. Alguna familia priorizan a los varones y eso es cierto. En ciertos lugares, en determinados puntos, en determinadas zonas. Muchas veces cuando hay dos pequeños, o sea, niño y niña, se opta solamente porque uno vaya a la universidad o porque uno siga en el colegio. Y es generalmente el hombre o el niño el que tiene esta ventaja. No, ella se va a casar, ella no va a necesitar estudiar. Muchas personas tienen ese pensamiento, esa idea. Entonces, eso también tenemos que ir viendo porque es fundamental comprender cómo se va desarrollando. Muy bien. La violencia, el acoso afecta la permanencia escolar. Y esto afecta a ambos. Hombres y mujeres son víctimas de acoso todos los días. Y es imposible no comprender cómo le afecta a nosotros, ¿no? Como estudiantes, como personas mmm, quienes vemos este tipo de violencia en nuestros días, también tenemos que alzar la voz. No podemos indicar, bueno, no, yo sí sabía que esto pasaba, pero le pasaba a ellos, no a mí. Entonces, hay que ser más empáticos en una sociedad que constantemente te bombardea la antipatía. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Las consecuencias de esta desigualdad educativa. ¿Qué genera esta desigualdad? Y aquí hay un mensaje que quisiera darte de este alumno. Mira tú este cartel que a mí me encantó. Cada grieta en las paredes de la escuela es una grieta en el futuro de nuestra educación. Es hora de construir un futuro sólido desde mi colegio. Cada grieta en la pared de la escuela es una grieta en el futuro de nuestra educación. Cada colegio con una mala formación, cada colegio que de otra o una manera no puede brindar o justificar elementos, es una grieta. No se puede enseñar o no se debe normalizar el enseñar en condiciones precarias, romantizar el estudiante y al profesor no es positivo. Y me gusta el performance de cómo se ha amordazado, porque es uno de lo cual no se suele hablar. No sabemos sentir ese tipo de cosas. No, el profesor debe esforzarse más, el estudiante debe estudiar más. Sí, pero ¿y si no hay recursos para brindar un estudio integral? ¿Cómo se debe suplir eso? Y quienes son más perjudicados. Eh, ya acá vienen algunas consecuencias rápidas, ¿no? La individual, menos oportunidades y y una menor calidad de vida. Sí, la educación generalmente nos brinda, no solamente nos limita accesos, sino que también nos limita la calidad correcta de vida. La familia, se genera una reproducción de la pobreza increíble. Si no solamente es no voy a estudiar, sino yo no estudié, mis hijos también no necesitan estudiar. No lo dicen por malo o por dañar a su hijo, sino que entienden que si a ellos no les fue mal, a ellos les fue bien sin estudiar, entonces ¿para qué mi hijo va a perder el tiempo? Minimizan el estudio y el esfuerzo de otros. Entonces esa manera de pensar sí afecta, porque quizás limita los sueños de alguien. No todos tenemos que ser el hacedor de los sueños de nuestros padres. Entonces, la familia también es un reproductor más que de pobreza de un error estructural.
ignorancia, repito, no por maldad. Nadie, ningún familiar, todos te quieren y ninguno lo reproduce por malo, sino simplemente porque a ellos tampoco se les enseñó a entender. Vamos a hablar un poco también de la parte social. El elemento de brechas, la exclusión. Quien no está educado no solamente no va a acceder dinero, sino tampoco va a acceder a sus derechos. La educación integral también significa formarte en derechos integrales para la vida. Para ser un ciudadano de bien, no se necesita ir al colegio. Pero para saber nuestros derechos, para tener ciertos conocimientos básicos y formarnos en elementos como cívicos, patrios y la historia de nuestro país y condiciones mínimas para el desempeño de un buen estudiante, sí es necesario la formación básica integral que nos brinda la educación. Muy bien. ¿Y cómo has podido leer? Menor desarrollo y productividad. Y la parte que quizás muchos o pocos ven, que quien menos tiene esta parte de la parte estudiantil formativa, generalmente también tiene una menor participación. No se integra, o le cuesta tener problemas de lectura y dicción. Entonces, la educación integral también vela por el acceso a estos elementos, no simplemente por una formación de 2 más 2, sino por la formación integral del estudiante o del ciudadano, no del ciudadano. Y por último, vamos a ver las políticas alternativas educativas. ¿Qué alternativas encontramos, no? La educación intercultural, respetar lenguas y culturas, entender que si tenemos estudiantes o compañeros que tienen otras lenguas, otra forma de venir, no podemos forzarles a entender de manera directa. No es correcto. No está bien. Debemos desde un inicio respetar la lengua, la cultura. ¿Y cómo podemos reinterpretarlo? ¿Esto que busca? Busca que el estudiante se integre al grupo, no que se aísle o que considere una carga a sus raíces o culpa por la forma en cómo está siendo tratado, sino al contrario, que encuentre desde su aceptación, desde su realidad, su forma de inculcarse o seguir al grupo. El estudiante o sus compañeros, la maestra, tienen que ver formas de integrarlo, no de excluirlo, no de minimizarlo, ni de faltarle respeto a su identidad. La infraestructura, se deben mejorar las escuelas vulnerables. Quizás no llegar a una laptop como nos muestra aquí en esa bandera de Estados Unidos al final y el sueño de tener una laptop, ¿no? Y poder enseñar a jóvenes procesos básicos necesarios para su vida, sino por lo menos que la escuela no tenga riesgo de caída. En marzo decían que hasta del 5 al 10% de cada escuela, o sea, una de cada 10 tenía riesgo de caerse con un temblor o un sismo mediano. ¿Cómo podemos y exigir una calidad educativa correcta cuando tenemos presente estas limitaciones tan fuertes? Una beca de apoyo
es también necesaria. O por lo menos es una posibilidad o una alternativa de respuesta. Frente a tantos estudiantes, ver una beca y, por ejemplo, poner a esta persona, tienes que enseñar a tu comunidad 3 4 5 años como una forma de reintegrarte o pagar la beca, es una manera excelente porque estamos enseñando desde su propia lengua, su propia identidad, conocimientos especializados y sobre todo respetando su cultura y sobre todo como es una beca del Estado, es una beca que garantiza cierto nivel de competitividad para los estudiantes. Entonces es formativa, es intercultural y es una manera muy práctica de poder llevar un aprendizaje, una alternativa. El docente que enseña en zonas alejadas debe mejorar su enseñanza. Pero como lo hemos dicho, muchas veces esto también está limitado a su capacidad. Muy bien. Y aprender según la realidad local. Por ejemplo, si vamos a una zona rural, si el maestro se encuentra en una zona rural, o en tu caso, ¿no? Has cambiado de colegio, no pidas exigir un cambio que se adapten a ti, sino que al contrario, nos tenemos que adaptar a la realidad que tenemos, desde nuestro ámbito de docencia, desde el marco del estudiante, tenemos que adaptarnos a la realidad y al contexto local. Por ejemplo, no podemos decir, bueno, los ejemplos de la zona urbana si estamos en una zona rural porque no es entendible o no genera un apego con las personas de zona rural. Este ejemplo es básico, pero necesitamos entender justamente desde ahí. Disculpen, estoy con sed. Y bueno, nos toca ya el caso y la reflexión. Recuerda que en esta parte vamos a ver, antes de pasar al resumen, cómo podemos entender un poco mejor lo que hemos aprendido. Te leo el caso y luego te doy 1 minuto, 30 segundos para que podamos trabajar. Juana tiene 12 años y vive en una comunidad quechua en la Sierra de Ancash. Para llegar a su escuela, camina 2 horas. Su escuela tiene un solo profesor para todos los grados. No hay cable ni tampoco luz eléctrica. Juana habla quechua, pero las clases son en español y no entiende bien. Su familia dice que no puede seguir estudiando porque necesita ayudar en casa. Hay dinero para útiles o uniformes. ¿Qué tipo de desigualdad educativa afecta a Juana? A acceso, calidad geográfica y económica. Acceso, no hay un acceso directo, el lugar está muy lejos, hay un problema geográfico, hay un problema étnico y también hay un problema económico. Entonces, hay múltiples desigualdades que se van a presentar en un mismo caso. Y esto es normal. Justamente los accesos son un limitante que engloban distintas características del por qué el estudiante o por cuál es el freno del estudiante de aspecto académico. Entonces, no están limitadas a que, por ejemplo, si es económico, solamente económico, no, sino hay que varios factores. Identificarlos, entenderlos y comprenderlos es el primer paso para poder llegar a una respuesta y mejorar realmente la educación. ¿Qué políticas o acciones podrían mejorar la situación de Juan y su comunidad? Bueno, acá te he puesto ya directamente el ejemplo. Una educación bilingüe, mejores infraestructuras, becarla, más que el docente, porque eso es la parte más difícil, que sería lo óptimo, decir ya 5 docentes, pero hay que entender también la realidad. Lo más fácil o lo más factible es poder facilitar algún tipo de movilidad para el estudiante que vive tan lejos, hacer que su trayecto de 2 horas sea de 30 minutos, 45 minutos, y esto nos ayudaría a entender mejor.
Si no se puede, 5 docentes, uno por cada grado, por lo menos 2 por cada grado. Ya con eso podemos entender o por lo menos minimizar y comprender y tener una formación más integral para Juana y todo su grupo. Y bueno, ya vamos cerrando esta parte. Vamos a ver un pequeño resumen de nuestro tema. Ya estamos terminando la clase de hoy. Y mira tú, una desigualdad total, ¿no? Una clase de estos muñequitos completamente automatizada. Te quiero presentar la clase, un segundo, por favor. Ellos viendo un programa, diseñando point y los más desiguales teniendo problemas con la luz y el agua, ¿no? Y eso pasa. Entonces, ¿cómo pides que ambos tengan el mismo nivel de educación en materia estudiantil si no tienen ni siquiera el mismo acceso a las mismas herramientas? Luego vemos la desigualdad educativa. Hemos visto la diferencia en oportunidades y recursos de educación, los tipos de desigualdad, su acceso, la calidad a la educación, la mala calidad, los resultados y sobre todo qué tanto el estudiante puede permanecer en los estudios sin salirse. Hemos visto los estereotipos que se presentan por género como un peligro para el correcto desempeño del estudiante. Los factores, la economía, la ubicación, género, todo eso lo hemos visto en el caso de nuestra amiga Juana y cómo se ha afectado directamente su aprendizaje. Entonces, esos temas también son importantes en cuenta cuando hablamos de educación y desigualdad. Por último, las consecuencias, ¿no? La pobreza, la exclusión, son parte fundamental de la desigualdad. Y algunas soluciones prácticas que hemos visto son desde la inversión, las políticas públicas e inclusión educativa, pero sobre todo también el becar, el facilitar o recompensar el esfuerzo de estudiantes es un valor que tenemos que entender, porque eso nos ayuda a comprender cuál es la raíz del estudiante, quitarnos el sesgo de que es siempre por un problema o del educando o del estudiante que es flojo. Como puedes ver, la desigualdad educativa engloba elementos económicos, geográficos, sociales, personales, que van a impedir el desarrollo pleno del estudiante, que nada tienen que ver con el estereotipo de un estudiante que no quiere estudiar. Como unas conclusiones básicas y rápidas, la desigualdad educativa es construida social y puede reducirse, puede limitarse. Entonces hay que tener un apoyo a estas medidas para el correcto desempeño como sociedad y no solamente como un lujo, un privilegio. Decíamos al inicio que estudiar es un derecho, pero entonces el derecho se tiene que cumplir correctamente, no simplemente que quede como un miramiento o una idea. Invertir en educación para generar desarrollo. Correcto, una inversión en educación siempre se debe fortalecer. Muchas veces decimos, ¿por qué el Perú está tan bajo en niveles de ranking de educación? Y vemos que se invierte en educación, en general en los tres estratos, cerca del 0,02%. Entonces, eso también es importante recalcar. La educación permite ejercer otros derechos, otros limitantes, otros como... Muy bien. Vamos entonces a la última etapa. Antes de culminar. Esto es lo último. Disculpen, cambié el diseño para que se pueda ver un poquito mejor. Espero que lo puedan leer.
El mensaje que te quiero dejar en la parte de hoy, solamente ya antes de pasar a despedirme, es el siguiente, ¿no? La educación es el ascenso social más poderoso que existe. Pero si solo unos pocos pueden subir, el ascensor está roto. La educación de calidad para todos no es un lujo, es una obligación. Porque una sociedad educada es una sociedad más justa, más libre, más democrática, más participativa. No dejemos a nadie atrás y siempre estemos predispuestos a ayudar y a reflexionar sobre eso. Muchísimas gracias. Antes de culminar, solo me quería agradecer al criminólogo Fernando Granados por siempre impulsar esta iniciativa educativa. Recuerda que están todos invitados a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra y con solo dos luquitas poder seguir apoyando juntos a más y más estudiantes. Poder fortalecer la educación a más estudiantes. Listo, de mi parte estaría haciendo todo. Gracias. Les saludo el sociólogo Moyance. Conmigo sería esta otra oportunidad. Que tengan una linda noche.